escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por la vida, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder tener atención a tus propósitos, a tu palabra, a tu consejo, Señor. Utiliza mis labios para exponerlos, Señor, y sea usted glorificado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. Quisiera tomar el tema, hermanos, y que es el peligro que no vemos. En estos últimos tiempos sabemos que la tecnología en todo el mundo ha sido la novedad más grande y la que está llevando a toda la cristiandad a vivir una vida ya muy desprendida de Dios. Porque por cierto, algunos ya ni siquiera a los templos quieren ir, porque les parece más fácil estar sentados ahí en casa viendo el internet. No estoy hablando de los que están en el exterior y que nos están viendo porque no pueden venir, pero yo aconsejo que es mejor estar en el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta y poder disfrutar personalmente esa presencia de Dios. El peligro que no vemos está constante, hermanos. Ahora parece ser que ya nos parece todo fácil. Nos parece ser que por medio de la tecnología nosotros podemos solucionar muchos problemas. Aún hasta los creyentes, los cristianos, estamos tomando ciertos hábitos que nos están separando de Dios. Y eso es triste. Ya no tenemos, y con el perdón de ustedes, ya muy difícilmente cargamos la Biblia. Ahora cargamos la tableta, cargamos el iPhone, cargamos, que decimos, un teléfono con Biblia. Y bueno, esto parece ser que este libro ya no tiene importancia. Pero quiero decirle que aunque tengamos diferentes cantidades de traducciones de Biblia en el iPad o en la tableta, esta no deja de representar la autoridad de Dios, hermano. Esta sigue siendo la autoridad de Dios. Por eso usted tiene que aprender que esto en su mano, usted muestra que usted tiene la autoridad de Dios en su vida. Así que yo le aconsejo que cuando venga al templo no venga con las manos vacías, traiga su Biblia, y esa palabra es la que da a nosotros el respaldo y la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros. En estos días atrás hicimos un culto de Dorcas y la hermanita que vino a predicar sacó su tableta, y bueno, yo por allá sentado observando, como yo verdaderamente no sé si nosotros somos antiguos o es que somos muy rígidos, o a lo mejor nos gusta mantenernos en la posición que Dios nos ha demandado. Y la hermanita empezó ahí a leer y a enseñar, y de pronto la tabletita se le apagó. ¿Y cómo se quedó esta hermana? Hermanos, por favor, si usted tiene su Biblia ahí, léame ahí, léame allá. Y dije, ay, Dios mío, qué vergüenza, ¿no? No, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha mandado tabletas, Él ha mandado su palabra, para que a través de su palabra el pueblo de Dios se sostenga en estos últimos tiempos. Hermanos, hay un peligro que no vemos, que está constantemente acechando al pueblo de Dios. Nos está rodeando y parece a nosotros que no lo vemos ni lo sentimos, porque nos hemos desprendido, hermanos, de la sensibilidad hacia Dios. Nos cuesta muchas veces, hermanos, detectar los peligros que el enemigo ha puesto en nuestro camino. Porque no se olvide que Él vino a matar, a robar y a destruir, hermanos. Él vino a poner trampas en el camino, en este mundo. Y mucho creyente parece ser que se ha olvidado de lo que Dios ha demandado, y ha tomado tanta confianza y tanta seguridad que parece ser que están tan seguros que no se van a perder. Pero yo le quiero decir que sí hay un peligro constante. Y allá en lo que es Hebreos capítulo 2, me parece este pasaje muy interesante. Cuando el escritor escribe este libro, se dedica a escribir
Un versículo que me llamó mucho la atención y dice en el versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué razón? No sea que nos deslicemos. Eso quiere decir que sí hay un peligro que está ahí, hermanos, acechándonos. Cuando Caín no llevó la ofrenda adecuada hacia Dios, que no la presentó como Dios le había demandado, porque Caín sabía ofrendar, Caín sabía lo que a Dios le agradaba, hermanos, pero Caín tomó una actitud de rebeldía, porque Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, y Abel fue el segundo hijo. Y si Abel sabía ofrendar, Abel sabía ir a la presencia de Dios, pues eso quiere decir que también Caín. Eso no podemos nosotros decir que Caín no lo sabía. ¿Por qué Caín presenta esa ofrenda? Esa es una muestra de separación de Dios. Esa es una muestra que Caín quería hacer lo que él pensaba y que era para él lo más importante, y no darle el lugar que Dios se merece. Y ese es el peligro, hermanos. Entonces, cuando la ofrenda llega ante Dios, Dios no empezó a discutir por la ofrenda. Simplemente que Dios le dijo a Caín que lo que había hecho estaba malo. Porque Dios tiene algo muy particular y muy bueno. Es que Dios no está, hermanos, a nosotros llevándonos con una presión de castigo, sino que siempre Dios está tratando de que entendamos sus propósitos, que sepamos siempre esos propósitos de Dios. Por eso es que el escritor de Romanos decía que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Conforme a qué? Conforme a sus propósitos, conforme a su llamado. Porque Dios, ese es el propósito, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Gloria a Dios, porque esto, hermanos, muchas veces nosotros perdemos esa relación con Dios. Y Caín realmente no estaba interesado en agradar a Dios, porque le llevó lo que él quería, y Dios le brindó una oportunidad. Mas sin embargo él dijo: no me interesa. Y claro, y después de eso ahí se ve la actitud de él que mata a su hermano. Esos son los peligros que nosotros tenemos, hermanos, que cuando empezamos a dejar esa sensibilidad hacia Dios, cuando empezamos a separar, no es que yo ya me lo sé todo, aún conocemos versículos de memoria, a veces conocemos mucho más allá y pensamos que eso es suficiente. A veces creemos que porque ya tenemos cierta altura de estudios bíblicos y porque ya tenemos algunos reconocimientos, creo que ya Dios ya Dios no, a mí no me va a desechar, ya Dios ya me tiene lugar y ese lugar nadie me lo quita. Pero quiero decirte que mientras estemos en esta tierra, siempre hay un peligro que nuestra salvación, hermanos, se pueda perder. Por eso hay que guardarla con temor y temblor. Entonces, cuando leemos acá en Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso nos muestra el peligro, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? No hay, hermano, no hay escape. Gloria al Señor. Hay mucha gente que piensa: no, hermano, yo estoy bien consagrado, yo estoy bien. Vea, es que, hermano, como aquel fariseo que decía: yo no soy como ese, yo ayuno 3 veces, yo diezmo, yo ofrendo y da aquí y oro. Vea, pero yo no soy como ese. ¿Y quién era ese? El publicano, que estaba de rodillas reconociendo que era un ser humano que necesitaba más de Dios, reconociendo que él no era perfecto y que estaba en una condición de necesidad. Porque quiero decirle, hermanos, no importa que usted tengas una cantidad de años de ser cristiano, pero cada día tenemos necesidad de Dios. No hay ni un segundo que podamos decir: yo no necesito de Dios. El día que tú pienses de esa manera, es el peligro más grande de tu vida. Es el momento en que el enemigo va a entrar ahí a acecharte y te va a hacer caer. Ponle cuidado a eso. Como decía, el peligro que no vemos. A veces parece que cuando estamos tan muy llenos de confianza, caminamos como que nada nos va a pasar. Pero quiero decirle que la sorpresa que nos damos es cuando damos el golpe más grande. El publicano estaba orando y él le decía: Señor, yo no soy digno,
Mira, Señor, ni de levantar mi mirada porque yo soy pecador. El día que dejemos de pensar que no necesitamos de Dios, tenemos un peligro impresionante, hermanos. Yo les aconsejaría a ustedes que no descuiden esa relación con Dios. Acérquense a Dios. Como dijo el apóstol Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Como dijo el apóstol Pedro, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Aleluya. Y qué mejor cuidado, ¿no? Qué mejor que Dios nos cuide a nosotros, hermanos. Como el salmista decía en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, hermano, allá con el abrigo de Dios, esa es una cosa hermosa. Yo a veces me pregunto y digo, bueno, Señor, yo por las mañanas me levanto, lo primero que le digo, Señor, gracias por la vida que me das, porque hay que darle gracias a Dios. Por ahí alguien me decías, ¿y por qué tengo que darle gracias a Dios siempre por la vida? Le digo, mira, si Dios te cobrara el oxígeno que te ha dado de todos los años de vida, no tienes nunca con qué pagarle. Si Dios te dijera en este momento, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a dar más esa subvención de oxígeno, te voy a cerrar ahí la llavecita del oxígeno. ¿Y qué vas a hacer sin oxígeno? Bueno, pues tu cuerpo se desploma y te vas a morir, porque la vida le pertenece a Él. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra salvación, hermanos. No podemos descuidar ni un segundo, porque no tenemos un enemigo, hermanos, que él no tenga, no se descuide acechándonos. Él siempre está acechando a la iglesia del Señor. Por eso en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo nos da un consejo muy, muy importante. Allá en el capítulo 6 y el versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por eso él decía con toda la seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 15 y 16, 5 por ahí más o menos, dice: sin mí nada puedes hacer. Y eso es nada. No puedo decir algunas cosas, nada es nada, ¿sí? Y esto es importante. Entonces el apóstol Pablo aquí en Efesios 6:10 dice: sí, fortalézcase, necesita fortalecerse. Hermano, la vida cristiana no es una vida de momento, es una vida diaria. Es una vida que todos los días, como el bebé toma la leche para fortalecerse y crecer, así también uno como creyente necesita, hermanos, fortalecerse por la palabra de Dios, por alimentarse por la palabra de Dios. Ese es el alimento del Espíritu. Ese es el alimento de nosotros, hermanos, porque el Señor vendrá por su iglesia. Muy pronto vendrá Él. Algunos dicen: no, mira, es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que nos lo muestran, hermanos. Yo cada día le digo: Señor, que ese momento en que la trompeta suene, que nos encuentres velando y orando. Que no nos pase como aquellos discípulos que lo llevó a orar al monte de los olivos, y que él se retiró un paso por allá y cuando regresa los encuentra durmiendo. ¿Sí? Ese sueño es símbolo del sueño espiritual, no del cuerpo, sino que espiritual. Ahí estaban dormidos, ahí estaba Pedro, Andrés y el discípulo amado, ahí dormidos. Por eso le quiero decir que por muy consagrado que usted piense que está, también se puede dormir. También se puede dormir, porque ¿qué más? Pedro, al que le dio la promesa allá del reino de los cielos. Juan, el que se le recostaba en el pecho. Andrés, que ahí estaba. ¿Y usted cree que porque andaban con el Señor no se iban a dormir? Se durmieron también. Ese es un peligro, hermano. Y no solamente una vez, porque el Señor se devolvió a orar. Y cuando vuelve los encuentra otra vez. No, dijo, pues con esto no se puede. Y se devuelve a orar otra vez. Y cuando regresa a la tercera, están dormidos. Y les dice: ¿no habéis podido velar tan siquiera una hora? Qué vergüenza, ¿no? Yo la verdad que le diría: uy, Señor, es que no podemos, los ojos están cargados, se nos cierran. ¿Por qué no velamos?
Porque muchas veces estamos tan ocupados en otras cosas. A veces creemos que las ocupaciones valen más que Dios. Yo no sé aquí en este país, pero los países norteamericanos, hermanos, lo absorben mucho a uno. Hay gente que aquí de pronto eran buenos para ir a los ayunos, para ir a las vigilias, para estar de madrugada orando y buscando el rostro de Dios, y allá se les acabó todo. Porque se empiezan a poner a pensar, no, la economía, quiero tener un buen carro, una buena casa, y vamos a trabajar duro. Se ponen a trabajar en la mañana y por la noche, y ya no le dan tiempo a Dios. Increíble, ¿no? Por ahí alguien llegó una vez y me dijo: no, pastor, yo allá en Colombia era un hombre, vea, mejor dicho, yo solo me la pasaba orando. Le digo, y yo era muy consagrado. ¿Y aquí qué le pasó? Su corazón se abrió para el materialismo, porque ese es el peligro. ¿Qué fue lo que le ofreció el diablo al Señor allá en las tentaciones? Pues le ofreció las riquezas de este mundo, ¿verdad? Y él creyó, bueno, como todo ser humano tiene esa inclinación al materialismo, pues claro, ¿a quién no le gusta vivir bueno? Si aquí alguien me diga que no le gusta vivir bueno, pues me está mintiendo. Pero a todos nos gusta eso. Pero el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá añadido, hermanos. Porque Dios conoce la necesidad de cada uno. Dios sabe, hermanos. Pero si lo buscamos a Él, Él nos va a proveer de lo que necesitamos. Y no solamente eso, Él no nos va a dar escasamente, Él nos va a dar justo lo que necesitamos y un poquito más, porque Dios es así, hermanos. Así que tenemos que aprender a vivir pegado a Dios. Muchas veces queremos nosotros, y lamentablemente, como vuelvo a decir, la tecnología nos transporta mucho y nos muestra mucho, y como que el corazón se va ilusionando a decir: bueno, yo quisiera vivir como esa gente, o quisiera emigrar, quisiera estar mejor que lo que estoy acá. Pero quiero decirte una cosa: la iglesia es del Señor, y el Señor es el dueño de la plata y del oro. Y donde quiera que estés, Dios te va a proveer y te va a hacer vivir bien, mientras no dejes la búsqueda de Dios, hermano. Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, una ciudad de la primera gran civilización en la Mesopotamia. Y Abraham, pienso que no vivía mal, aunque su padre era idólatra. Y también por ahí hay una anécdota donde dice que un día de esos Abraham le partió a todos los ídolos que tenía, y el padre llegó y le dijo: ¿y aquí qué pasó? No, se pelearon. ¿Cómo quedaron ahí todos despedazados? Pero bueno, Abraham, cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y te veré a tierras que no conoces, donde nunca has sembrado, donde nunca has cultivado, donde no hay nada. Vete para acá, déjalo todo y yo te voy a llevar ahí. Y Abraham no empezó a decir: bueno, me voy a llevar el trasteo de esto, aquí, allá. No, él se fue con su familia, con sus pocos siervos que tenía, y arrancó para allá. Y él se fue, hermanos, creyéndole a Dios. Y porque le creyó a Dios, se le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Y nunca le faltó la presencia de Dios, a tal grado que Dios lo llamó amigo. Imagínese usted de eso. Por eso es que por ahí mencionaron un versículo en la lectura donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, hermanos. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que Dios es el Dios, el dueño de la iglesia. Aquí ningún ser humano es dueño de la iglesia. Yo muchas veces me meto en conflictos por hablar más de la cuenta. A veces les digo, cuando yo escucho por allá pastores que dicen: no vaya a mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted tiene iglesia. Usted es simplemente administrador de lo que Dios le ha dado. La iglesia es del Señor. Aleluya. Dele ese aplauso y se lo quiere dar, hermano, porque Él se lo merece. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, hermanos, Él lo dijo muy categóricamente, muy claramente: y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. No dijo la iglesia de ustedes, mi iglesia. Y nos llamó para ser administradores de la iglesia del Señor.
Por eso con mayor razón tenemos que tener en cuenta, hermanos, que este trabajo es sagrado, este trabajo es santo y hay que guardarlo con temor y temblor, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Nos levantó cuando estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Nuestra condición era lo peor que podía haber, hermano. Muertos, lo que estaba diciendo aquí el pastor Orbeín de la hermana, que estaba casi muerta. Pero la gracia y la misericordia de Dios siempre se manifiesta sobre aquellos que le han creído, sobre aquellos que confían en su nombre, sobre aquellos hermanos que son fieles. Ahí está la misericordia de Dios. Hermanos, aunque el hombre determine que todo se terminó, para Dios no se ha terminado nada, porque Dios es el dueño de todo, es el que tiene el poder, es el que tiene todo en sus manos, hermanos. Gloria al Señor. Y por eso tenemos que tener esa plena seguridad en Dios. Hoy en día se ha constituido muchos cristianos de vitrina. ¿Usted sabe lo que es un cristiano de vitrina? ¿No? De exhibición. Porque en las vitrinas, en los grandes almacenes, allá están esas vidrieras ahí donde exhiben las cosas, todo lo que van a vender. Hay cristianos hoy en día, sí, les gusta la exhibición, pero la consagración no. Consagración quiere decir apartarse de toda vida mundana, vivir para Dios. No dejando, hermanos, de estar siempre en la vida diaria. Eso no quiere decir que usted tiene que meterse como un monje por allá y esconderse y no trabajar. Bueno, lastimosamente la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? No, hay que llevar la vida diaria, pero apartarse, como dice allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: salid de medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Porque hoy en día, hermanos, eso de lo inmundo está poniendo un manto de tinieblas en el mundo entero, hermano. Y está alcanzando a muchos de aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Se están dejando llevar por esa tecnología que a veces parece ser que es más que Dios para muchos. Que el Señor reprenda al diablo por eso, por esa mentira, hermano. Porque tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Y de Él tenemos que llenarnos todos los días. Aleluya, bendito sea su nombre. Uno de los secretos de que Dios haya bendecido a Abraham fue que Abraham, cuando salió de esas tierras desconocidas, él no empezó a decir: bravo, aquí soy el único dueño de esas tierras, mire, soy rico, tengo de todo. No, Abraham lo que hacía es que empezó a hacer altares y a buscar la presencia de Dios, a tal grado que dice la palabra que llenó la tierra de altares. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que todo dependía de él, hermano, y todo depende de él, no de nosotros, hermanos. Nosotros somos lo que somos por su misericordia. Aleluya. Por eso, hermanos, uno no puede pensar que en otro país va a estar mejor. ¿Mejor en qué? En economía posible, pero no en la parte espiritual, porque Dios es el mismo acá y el mismo allá. Él no ha cambiado y Él sigue bendiciendo con tanto como aquí como allá espiritualmente. Sí, porque a veces uno dice: bueno, si yo estuviera allá, a lo mejor fuera mejor para Dios. Como alguien dijo por allá: ¿sabe qué, Señor? Deme un buen trabajo, que no me falte nada en la casa y verá que yo voy a ser muy consagrado para usted. Mentiroso, porque cuando le vino toda esa economía, se apartó más de Dios. Sí, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Y cuando se habla de dinero no está hablando de la moneda, sino que toda la parte material. Sí, hermano, y eso es un peligro que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Peligro que no vemos, peligro que está constantemente acechándonos, hermanos. Aleluya. Por eso allá en Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos, bueno, algunos dicen que es Pablo porque el lenguaje de él ahí es muy parecido. Bueno, yo no quiero dar créditos, pero si es así, gloria a Dios. Y si no es así, pues gloria a Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no? Sí, en el capítulo 12, allá en el versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, esto no es del que corre más, este es del que va caminando con el Señor, hermano. Porque algo muy importante hay, hermano.
Hay un solo camino para entrar al reino de los cielos, y ese camino es Jesucristo. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Nadie más en la historia, ni antes ni después, lo ha vuelto a decir, porque Él es el único camino para entrar al reino de los cielos. Y el que no va por ese camino va extraviado, porque la palabra de Dios dice que aunque sea, por muy torpe que sea, pero que va por este camino, hermano, no se va a salir de él. Gloria a Dios. Así que usted no se preocupe. Usted lo que tiene que hacer es creerle al Señor Jesús y manténgase con Él. Aunque seamos torpes, hermanos, no nos vamos a salir del camino, porque Él es el camino. Él nos va a llevar, hermanos. Habrá obstáculos, eso sí es cierto, pero ahí sí que vuelvo y digo, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso hay que aprenderlo a decir, porque ese no son frases mágicas para decir, bueno, ya lo dije y el Señor se tiene que comprometer a que lo cumpla. No, eso es para aquellos que están viviendo en un acercamiento, una relación muy profunda con Dios. Sí, porque a veces la gente es muy... el cristiano a veces es muy atrevido. No, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, y se está golpeando a cada rato. Y la gente dice: ¿dónde está tu Cristo? ¿Sí? No, que yo voy a hacer esto, y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y esto, hermano, eso no es así. Yo lo podría decir, o Pablo lo dijo, era porque él estaba ahí, hermano, la presencia de Dios, ahí estaba ligado con Dios, y él sabía que mientras estuviera agarrado de Dios, todo lo podía, hermano. Entonces la iglesia del Señor tiene que fortalecer, porque tenemos un peligro constante, y ahora más, porque la venida del Señor está cerca, hermano. Por eso el Señor dijo estas palabras muy claras. Dijo: muchos, digo, los llamados, ¿pero qué? Y es que ese es el problema. Es que no son las multitudes, es que el Señor sacará un pueblo, y está sacando un pueblo de aquellos fieles, de aquellos que se mantienen, hermanos, en la presencia de Dios. Esos pocos son los que se mantienen fiel a Dios. Muchas veces nosotros, yo digo, soy fiel. ¿Fiel en qué? No es que yo diezmo, no, tú eres fariseo. Es que yo ofrendo, tú eres fariseo. Es que no es todo esa fidelidad. La fidelidad se muestra, hermanos, como el Señor dijo: por su fruto los conoceréis. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos. Oh, yo era profeta, yo hablaba en tu nombre. Mira, Señor, y también no solamente eso, hicimos milagros. ¿Qué más quieres? Pero el Señor les dice: oh, no los conozco, no los conozco. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y qué duro eso, ¿no? Pensar que el Señor diga a muchos consagraditos de esa manera. Hermanos, la salvación es gratuita, pero aquí hay que cuidarla. Estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, aquí y allá y donde quiera que estemos, hermano. No hay ninguna diferencia, porque el enemigo es el mismo. Él no está buscando caritas bonitas ni hermanitos sonrientes. Él está buscando, hermanos, de aquellos descuidados, y aun cuando sonríe y bonitos, también los hace que se vayan a las profundidades del abismo, hermano. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, hermano. Porque Él no tiene caras ni amigos, hermano. Él busca al que está descuidado, sacarlo de la presencia de Dios. Entonces la iglesia del Señor tiene que vivir perseverando, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vea, si vemos allá en Tito capítulo 2, hay un versículo que el apóstol Pablo escribe en esta carta a Tito. Me parece ser que él está haciéndole una advertencia por el peligro. Y allá en el versículo, aleluya, 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin acepción de personas. Y dice: enseñándonos, porque es que Dios nos enseña por su palabra. Enseñándonos ¿qué, hermano? Bueno,
a través de su palabra aprendemos a separarnos de aquello que no es de Dios, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza está ahí, hermanos, que no nos deja ni un espacio de libertad. La naturaleza pecaminosa nos gobierna, nos esclaviza, nos tiene atados, hermano. Y por eso Jesucristo vino, hermano, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a liberar al cautivo, hermano. Y si en Cristo nosotros somos libres, hermanos, pues somos libres por la eternidad. Entonces no tenemos que permitir que el enemigo nos vuelva a cautivar o atar con cosas de este mundo. Sí, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? La palabra de Dios para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a qué más, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Y haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque esta debe ser la posición de la iglesia hoy, hermano. Porque el peligro está ahí y nosotros no podemos ignorarlo. Gloria a Dios. Yo quisiera que usted piense en algo. ¿En dónde está escondido el peligro para su vida? ¿Cuál es lo que lo puede llevar a usted a una situación difícil? Parece que aquello insignificante, parece que aquello que no representa ningún peligro, ese puede ser, hermano. Póngale atención. Dios por eso nos llenó con su Espíritu Santo, hermano, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso Él cuando resucitó, llevó a sus discípulos, y dice que allá en Lucas 24:44 Jesús les explica, y porque es que Él estaba interesado que se iban a quedar solos, y Él dijo: bueno, yo tengo que hablarles a esto para que entiendan, porque hoy en adelante ya no voy a estar yo con ellos de una manera física, pero yo les voy a dar la última lección para que para que entiendan y ellos puedan continuar. Entonces les dice en el 44, les dice, y les dijo: y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y en el 45 dice: entonces, dice que, oh, aleluya, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen lo que les estaba diciendo, hermanos. Y este es el problema de muchos, que muchas veces el entendimiento lo tenemos cerrado y no comprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aleluya. Si no acuérdese del profeta Balán. A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Correcto? Balán, ¿no? Ok. Era un profeta necio. Balac le decía: ¿sabes qué? Te voy a pagar, aquí hay dinero, y maldice al pueblo de Israel. Oiga, pero ¿quién le dijo eso a él? Que al pueblo de Israel hay que maldecirlo. No, es el pueblo escogido de Dios, y aunque haga lo que haga, Dios lo sigue protegiendo, porque es su pueblo, ¿sí? Pero el profeta ambicioso por el dinero, y eso le puede pasar a cualquiera, hermano. ¿Usted sabía que hoy en día en el país del Canadá y en los Estados Unidos ya el ser pastor es una profesión con salario, hermanos? ¿Por qué? Porque hoy en día se van a las universidades teológicas para graduarse porque le están pagando un buen salario y con contrato. A mí me dio la sorpresa un día leyendo el periódico en francés, donde habían solicitudes de pastores para que tuvieran trabajo en las iglesias tal y tal y tal, con salario tal y tal, con un contrato de 2 años. ¿Qué tal, Oiga, asalariado, ¿no? Entonces de esos hay muchos ahora, hermano. Y este profeta también, un profeta asalariado, su corazón se abrió para el materialismo como Judas. Pero Dios es Dios soberano, hermano. Y él estaba diciendo: no maldices a mi pueblo, bendícelo. Y fue varias veces, y como no entendía, Dios tuvo que usar la mula esa para que le hablara, hermano. Porque Dios es así. El que no le entiende por las buenas le va a entender por las malas. Y si no va a querer así, Dios siempre le va a buscar. Pero el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento y se salven. Gloria a Dios.
Es que Dios es bueno, hermanos. ¿Qué más queremos nosotros, hermanos? Como ese Dios no hay otro. Aleluya. Yo estaba oyendo los cantos de hoy, de cantos antiguos, muy bonitos, porque traen muchos cantos modernos que ni siquiera alaban a Dios. Ni siquiera alaban a Dios, hermano. Y me perdona, pero yo no sé si el pastor Orbé me permite esto. ¿Me lo permite? Sí. Ah, bueno, hermano, si por ahí me dicen algo, me agarro de usted. Gloria a Dios. Es que, hermanos, hoy traen cantos, hermanos, más que todo para hacer un show. Y yo, hermano, yo no tengo ninguna pena de decirle a alguien: usted no me canta eso. ¿Sabe por qué? Porque debemos de ser celosos. Es que el Señor tiene una iglesia santa, una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, hermano. Dios no quiere una iglesia de popular, no quiere una iglesia moderna, quiere una iglesia que se mantenga en esa santidad, porque Él es santo. Él quiere pueblo santo y Él llevará la iglesia santa. No hay iglesia contaminada. Aleluya. Por eso la iglesia del Señor tiene que predicar la verdad, tiene que ser santa, tiene que apartarse, tiene que vivir para Dios, hermanos. Aleluya. Es que el tiempo está cerca, hermanos. Muchas veces ya no se predica santidad. Oh, no, si yo predico santidad se me van todos. Que se vayan. Que se vayan, hermanos. Pero se van a quedar los que aman a Dios, hermanos. Se van a quedar los que han entendido el mensaje. Se van a quedar los que quieren salvarse, hermanos. A mí no me interesa. Yo no tengo muchos como acá, porque quiero decirle que la iglesia que yo llevo es la primera iglesia en Canadá, y de ahí han salido todos los pastores casi. La gloria sea para el Señor. Y es una iglesia que no pasa con niños y todo, y de unos 80 o 90. Pero eso no me preocupa, porque he visto salir hombres, he visto levantar obras, he visto, hermanos, como el evangelio se está extendiendo. Eso es el mejor, hermano, agrado que yo tengo de ver cómo Dios, aleluya, hermanos, está haciendo cosas maravillosas. Porque Dios nos mandó a encerrar 500 personas y tenerlas ahí con lo que aquí están hablando del refague. Eso es bueno. Ese es el evangelio, ese es ir a las misiones. Porque hay gente que dice: yo quiero ir a la misión, pero me voy para Australia. Esa no es misión, usted lo está buscando, pero comodidad. Sí, Señor. Aleluya. A veces ustedes preguntarán: ¿y usted por qué está en Canadá siendo guatemalteco? Si yo lo voy a explicar. ¿Sabe que yo no conocía al Señor? Yo de 26 años salí de mi país. Y no salí por falta de economía, porque estaba bien, por algunas circunstancias políticas. ¿Sí? Ya no me pregunte más si era político. Claro, salí a los Estados Unidos, salí más corriendo que otra cosa. Pero es que yo no sabía el plan de Dios, no conocía a Dios. Y viví 5 años en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y por allá en Chicago, Nueva York, New Jersey. Bueno, por ahí, buscando la vida. Y por cierto, indocumentado. Y me agarraron 4 veces migración. Y tuve que pasar por el desierto aguantando hambre. Casi me muero. Pero Dios estaba ahí sin saberlo. En una noche que entré por el desierto de Arizona para pasar al otro lado, hermano, indocumentado, con un joven que yo no conocía, que había sido un delincuente y había estado 10 años preso en los Estados Unidos. Él era mi guía, hermano, y sin saberlo, imagínense. Y me mete por ese desierto y lo sorprendente es que me da tremendo galón de agua así. Le digo: ¿esto para qué? Para que se vaya echando, porque el calor del desierto es muy impresionante. No es para que lo tome, porque usted lo toma, se le pone la barriga así, usted no puede caminar. Y entonces le digo: bueno, yo haré lo que usted hace. Y entonces, claro, entramos por ese desierto, hermanos, y ahí echándonos agüita con este calor, ¿no? Y sucede que un momento dado, por allá salen tremendos carros con faroles, pero grandes, así como esos, hermanos, que nos ponen así enfrente como la luz del día. Y uno inmediatamente lo que hace, levanta: llévenme. Esa era la 3ª vez. Y yo me paré y le dije: bueno, listo, me vuelven a llevar. Y después de haber atravesado casi la mitad del desierto, hermano, eso me conmovió, eso me hizo llorar. Nunca había llorado. Y porque tenía un temperamento así bastante machista, y decía: no, los hombres no lloran. Pero ahí sí lloré, porque Dios estaba quebrantando mi vida, hermano. Dios estaba haciendo un trabajo que yo lo ignoraba.
Él estaba llevando mi corazón a reducirlo para que lo tuviera dispuesto para Él, hermano. Y ahí me quedé. Y cuando yo me di cuenta, pasó la patrulla y me dejó parado así con las manos así. Y dije, ¿aquí qué pasó? Y entonces salí corriendo, claro. Allá habían 10. Prefirió dejar uno por 10. Y salí corriendo. Pero lo más lamentable fue que cuando la luz de migración me enfoca así, por el instinto de no ser agarrado nuevamente, que ya había sido 3 veces que me había agarrado, dije yo, bueno, otra vez. Entonces yo me tiré a un arbusto seco y ahí había mínimo, yo pienso así, que no las conté, unas 10 o 15 víboras cascabeles en brama, hermano, y caí sobre ellas. Y por el instinto de que no me mordieran y me mataran ahí, me levanté inmediatamente y fue cuando ellos me pusieron la luz. Pero Dios me estaba guardando. Yo no conocía a Dios, pero Él sí me conocía a mí, hermano. Aunque tú no conozcas a Dios profundamente, Él sí te conoce. Y Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Y Él sabe lo que necesitas en este día. Y Él sabe por qué en este día estás acá. No has venido por casualidad, no has venido porque un domingo más. Has venido porque Dios quiere tratar en algunas áreas de tu vida. Dios quiere arreglar la situación que de pronto este día necesitas que Dios trate con poder en tu vida, hermano. Gloria a Dios. Y esto es impresionante, hermano. Dios, hermano, no se le pasa nada por alto. Y así logré entrar otra vez a los Estados Unidos. Y como ya tenía la experiencia que me había agarrado 4 veces, yo no quería volver a pasar eso. Me vine a Nueva York, de Nueva York, pues en Canadá salió un informe de que le está dando residencia a los centroamericanos. Dije, esta es mi oportunidad. Mi esposa y ese muchacho que está allá los había dejado de 3 meses, mi hijo. Y hasta los 10 años lo volví a ver. Porque a mi esposa la dejé con 1 año y medio de casado y el niño nació de 3 meses. Y por la situación yo no pude regresar a mi país inmediatamente. Regresé hasta los 10 años y ese muchacho tenía 10 años. Eso fue algo impresionante. Pero ¿sabe cómo regresé? Regresé ya con el conocimiento de Dios. Y eso fue impresionante como Dios me llevó, porque Él quería salvarme a mí y a mi familia. Y estando allá en el Canadá, hermanos, entré en el año 1985 y en 21 de diciembre, con un frío impresionante de venir de California a entrar al frío. Ese, hermano, es salir de un horno a un refrigerador, hermano. ¿Sí? Y eso a mí sentí ese golpe. Dije, no, yo aquí no la voy a hacer, aquí me regreso mejor. No, pero Dios me introdujo. Y estando allá, alguien me habló del evangelio. Y por cierto, pues algunos ya lo conocen, que fue el hermano Lucho Fontalvo. Él fue el que me habló del evangelio. Y gracias a Dios por eso, por ese hombre, aunque ya murió. Y así fue como traje a mi familia al Canadá. Mi hijo llegó de 11 años, el que está ahí sentado. Y doy gracias a Dios por él, porque Dios le ha regalado unos dones muy preciosos. Él fue el primero que me ayudó en abrir la obra allá en Canadá, hermanos. Él tiene unos talentos preciosos de idiomas. Él habla casi 5 o 6 idiomas que Dios le ha regalado. Tiene un buen oído, tiene una buena capacidad para aprenderlos. Así que ahí cuando terminen lo van a que les enseñe un poquito de francés, inglés, italiano, lo que ustedes quieran. Gloria a Dios. Pero es así Dios, hermano. Aunque yo no lo buscaba, Dios me buscaba a mí. Y me fue guardando. ¿Por qué? Porque había un plan perfecto de Dios. Yo no estoy aquí en Medellín, hermanos, porque yo era el excelente. No, es porque Dios con su misericordia me salvó para poder, hermanos, anunciar el evangelio en todos lados. Estas son las misiones, hermanos. A mí no me interesa porque estoy en Canadá. No, si Dios me tiene que llevar a la Patagonia, yo me voy para allá. ¿Por qué? Es el propósito de Dios, hermano. Porque mi Dios me guardará donde quiera que esté, hermano. Y esto hay que pensar, que usted no está, hermanos, aquí sentado porque usted era el mejor intelectual de la ciudad. No, es porque Dios derramó su misericordia y su gracia sobre usted, y su amor y el perdón. Por eso está aquí. Aquí está usted porque Dios lo ama. Dios lo ama, hermanos. Amigos, si tú has venido este día, te quiero decir que Dios te ha traído para que te salves, porque este es el propósito de Dios. Ya muy pronto el reloj está llegando a la hora exacta para que Cristo venga, hermanos. No se desanime. Yo quisiera como concluir, porque no quisiera uno como terminar, hermano, porque hay algo que
Le dice a uno: siga hablando, hable de mí, porque este es el propósito, hablar de Cristo. Aleluya. Pero quisiera también por acá, hermanos, en Romanos 8, ver algo muy bonito de Romanos 8. Y quiero que usted tome en cuenta esta nota de este versículo. Y el versículo 12 dice: así que, hermanos, ¿qué somos? Ahí lo tiene. No le ha puesto nada. Así que, hermanos, dice: ¿somos qué? Somos deudores. O aquí dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a tu intelecto, no a tu profesión, no a tu trabajo, no a tu familia, no a lo que te rodeaba. No, tú no tienes ninguna deuda con este mundo. La deuda la tienes con Jesucristo, que dio su vida en el Calvario por nosotros, que murió y nos lavó con su sangre preciosa, y por Él estamos aquí glorificando su nombre. Tu deuda no es con el mundo, tu deuda es con el Señor Jesús. Entonces aquí el apóstol dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Hermano, despójate de eso. Vas a morir, moriréis, dice. Aleluya. Pero dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos deuda con el mundo. Aleluya. Aunque allá por los Estados Unidos o Canadá, cuando me recibió muy bien. Me tomó con unos beneficios tan impresionantes. Me empezó a dar dinero para pagar renta, para comer, para vestirme, para traer la familia. Y eso fue unos beneficios muy hermosos, como decía el hermano Orbey, allá para tener hijos. Anteriormente, cuando llegué en el 85, por tener un hijo, el gobierno le pagaba 5,000 a uno. Así que haga hijos. Y esos que se multiplican muy rápidamente, pues le iba muy bien, ¿no? Yo solo tuve 2 porque mi hijo nació en Guatemala. El gobierno me dio en ese tiempo a mí $8,000 y los beneficios para los niños. Porque allá, desde que nace un niño hasta la mayoría de edad, el gobierno lo subvenciona para que pueda estudiar. Le manda una mensualidad, hermanos. Y eso es el único país que hace eso, hermano. Que Dios bendiga al país del Canadá, hermano. Que Dios sostenga esos gobiernos, que no sean corruptos. Que Dios siga bendiciendo ese pueblo. Entonces, quiero decirles a ustedes, hermanos, allá, y esto es para el final de todo, Gálatas 5, Gálatas 2. El apóstol Pablo, yo quiero tomar con este final, con estas palabras del apóstol Pablo, cuando él dice allá en el capítulo 2 y el versículo 20: gloria al Señor. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. A ver, ¿cuánto lo pueden decir? Digámoslo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estamos crucificados, hermanos. Ese hombre Raúl en la carne ya murió en Cristo. Ahora soy una nueva criatura, y usted debe de ser una nueva criatura. Póngase de pie, hermanos. Quiero decirle en esta mañana o esta tarde, si usted quiere venir a la presencia de Dios, si Dios le ha hablado,
no se detenga. Aquí hay un lugar donde usted puede venir a hablar con Dios, porque Dios le va a entender. Dios sabe que usted tiene necesidad. Hay muchos por allá que se quedan por ahí sentaditos. ¿Yo a qué voy a pasar? Dios también te está hablando. Dios también quiere tratar con tu vida. Dios quiere enderezar esa mente, ese corazón, y quiere mostrar su fidelidad. Quiere mostrar que Él sigue siendo Dios. Así como salvó al hermano Raúl, también te quiere salvar a ti. Hermano, yo ya me arrepentí, no importa, pero la verdad es que aún todavía vives la vida en la carne, y Dios quiere que dejes ya de vivir así. Vive en el Espíritu, porque Dios quiere una iglesia espiritual, una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Aquí hay lugar, aquí venga. Yo a veces digo, bueno, a mí no me están llamando y yo voy y me arrodillo porque yo necesito de Dios. Aquí nadie está completo. Aquí necesitamos hermanos de Dios. Aun cuando aquellos ya tengan años, necesitan más de Dios. Así que yo les hago una invitación. A ver, los que están atrás, de pronto algunos no quieren.